¿Qué tal, chicos? Socialización. Andrew, buenos días. Cruz, buenos días también. Empecemos entonces con la definición. La socialización es aquel proceso por el cual nos relacionamos o interactuamos con los demás. Por ejemplo, ahorita estamos interactuando, nos estamos relacionando. Ahorita estamos interactuando de forma verbal, ¿cierto? O sea, perdón, de forma virtual y verbal. Por escrito también cuando estás usando el chat. Entonces, la socialización consiste en ello, ¿no? De intercambiar ideas, intercambiar conocimientos, intercambiar opiniones. Entonces, al conversar, al escuchar, al leer, por ejemplo, las ideas u opiniones de ustedes y viceversa, estamos socializando, estamos interactuando. El ser humano es un ser social, necesita interactuar con los demás, necesita siempre intercambiar ideas o pensamientos con los demás. Puede ser los amigos, intercambiar ideas o conocimientos con los profesores, con los padres, con nuestros vecinos. A todo ello se le llama socialización. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, al sujeto, ¿verdad? Y cuando el sujeto interactúa con los elementos que le rodean, a eso se le llama socializar. El sujeto interactúa y asimila comportamientos de sus compañeros, también asimila costumbres o normas de la familia. El líder influye en una persona y las normas que tiene el colegio también presentan cierta influencia. Características de la socialización. Bueno, las formas de interactuar han cambiado, ¿no? Por ejemplo, antes interactuábamos de manera presencial y ahora estamos interactuando de manera virtual. Quiere decir que una de las características de la socialización es que con el tiempo podría cambiar, es dinámica. Dinámica cambia a través de los años. No solamente cambia el estilo de comunicación a través de los años, sino también cambia la moda. Por ejemplo, la ropa, la vestimenta, lo que estaba de moda en la época de nuestros padres, incluso la música, ¿no? Lo que estaba de moda en la época de nuestros padres, la moda actual, la vestimenta actual, es completamente diferente, ¿verdad? Entonces ha cambiado la moda. También cambian los estilos de crianza. Por ejemplo, en la época de nuestros padres, ellos han sido criados de manera autoritaria. Predominaba el estilo de crianza autoritario. En cambio, en la actualidad como que se tiende a conversar más con los hijos, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que le sucede, por qué está así de repente el jovencito o la señorita. Entonces los estilos de crianza han cambiado, ¿no? Antes no era así, tú tenías que obedecer sin protestar y si es posible sin mirar a los ojos a los padres, tenías que obedecer lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen era pues sinónimo de ley, sinónimo de respeto. Pobre que tú contestes o murmures algo. Entonces te castigaban, toda la familia incluso te castigaban. Entonces han cambiado las formas de crianza, la forma de educación también. Antes si el alumno no hacía la tarea, le caía un reglazo en la mano por no cumplir con las tareas. O hacían 50 ranas, 100 ranas, o planchas, o corrían alrededor del patio. Ahora ya no es así, ¿no? El cansancio o el castigo físico está prohibido porque podría generar también complicaciones si es que no sabemos la salud del estudiante. Han ido cambiando entonces la forma de interactuar. También ha cambiado las costumbres. Por ejemplo, los carnavales antes se jugaba 3 días de manera consecutiva, ahora solamente domingo y en el mes de febrero, ¿cierto? Antes los carnavales se jugaba con agua perfumada, con agua olorosa, y en la actualidad ya nadie te echa agua perfumada, nadie te echa agua olorosa. Antes se jugaba con harina, con talco o con betún, y en la actualidad muchos juegan con pintura. Entonces, esta costumbre con los años se ha ido modificándose. Algunas creencias también han ido cambiando. Por ejemplo, en la época antigua, el gatito negro era sinónimo de buena suerte. En la época antigua, los faraones, por ejemplo, consideraban que los gatos eran animales sagrados.
Incluso cuando moría un gato, los faraones se rapaban el cabello en sinónimo de duelo, porque los gatos eran considerados espirituales. Ya en la época medieval, con todo ese tema del oscurantismo, ¿verdad? En la época medieval, los gatitos negros pasan a ser sinónimo de mala suerte. Y en la actualidad sabemos que solo son creencias, que el color no tiene nada que ver con que a ti te vaya bien o te vaya mal. Entonces, han cambiado, repito, la moda, ha cambiado las creencias, han cambiado algunas costumbres y muchas cosas siguen cambiando conforme pasen los años, conforme pase el tiempo. Es por eso que la socialización es dinámica. Por ejemplo, antes cuando fallecía una persona, todos se vestían de luto, de negro. Ahora cuando fallece una persona, algunas familias deciden vestirse de blanco, ya no necesariamente de negro. Antes, por ejemplo, cuando llegaba la Navidad, la mayoría quería consumir el pavo en su cena navideña. Ahora ya no necesariamente se celebra con el pavo, ¿no? Puede ser con el pollo u otro plato de comida, no necesariamente el pavo va a estar pues en la cena navideña, entonces ha ido modificándose con el tiempo. ¿Ya, chicos? La otra característica de la socialización es que va a ser constante. La socialización es constante porque dura toda la vida, todo el ciclo vital. Socializamos desde que nacemos. Cuando tú naces, el primer lugar donde vas a socializar es con la familia. Luego pasan los años y empiezas a socializar en el colegio. Por ejemplo, ahorita estás en el colegio. Primero inicial, luego primaria, ahora secundaria, ¿verdad? Y cuando termines el colegio, vas a seguir socializando en la academia o en la universidad. Y una vez que termines la universidad, vas a seguir socializando en el trabajo. Y cuando cumplas 60, 70, 80 años, también vas a seguir socializando con tu familia, con tus nietos, con tus hijos, con tus compañeros de promoción, ¿no? Que en este caso, pues obviamente van a tener la misma edad, 60, 70 años. Entonces siempre, toda la vida vamos a socializar, toda la vida vamos a interactuar. Por eso es que la socialización es constante, dura hasta el último día de nuestra existencia. La socialización es individualizadora. Esta palabra individualizadora hace referencia a individual, ¿cierto? Individualizadora, individual, única, ¿verdad? La socialización es individualizadora porque vamos a interactuar de manera única en este medio social. Cada uno interactúa a su manera en este medio social, formando así tu personalidad. Recuerda que tu personalidad es única, recuerda que la personalidad no se repite, se forma la personalidad en el contexto, en el medio social. Ni siquiera los hermanos que se parezcan físicamente iguales van a tener la misma personalidad. Los hermanos gemelos, a ver, los hermanos gemelos, físicamente son iguales, hasta la mamá les pone la misma ropa, hasta la mamá le manda al mismo colegio y sin embargo son distintos, ¿no? Los gemelos, un gemelo es amable, el otro gemelo es un malcriado, una gemela es ordenada, la otra gemela completamente desordenada. Nos fijamos, pero si son tan igualitos, ¿por qué su manera de ser es tan distinta? Ah, es que cada una o cada uno interactuó de manera individual en el medio social, ¿verdad? Nosotros también tenemos hermanos, a pesar que todos hemos crecido bajo el mismo techo, bajo las mismas normas, bajo las mismas crianzas, de repente pues el hermano mayor es más responsable o es el más cariñoso o tal vez el más renegón, de repente el hermano menor es el más engreído, el más despreocupado o quizás el más amoroso. Entonces, a pesar que hemos crecido bajo el mismo techo, nuestra personalidad es distinta porque cada uno de manera única, de manera individual, ha interactuado en este medio social. A ver, hasta acá vamos tres características, ¿verdad? La socialización es dinámica porque cambia con el tiempo, cambia con los años. La socialización es constante porque dura toda la vida. Toda la vida vamos a socializar.
Incluso hay abuelitos que a pesar de su edad se animan a estudiar una segunda carrera profesional. Algunos abuelitos se animan a estudiar su primera carrera profesional porque por ser padres u otro motivo no han podido estudiar y ahora han postulado con sus hijos o con sus nietos a la universidad y ambos se van a graduar. O sea, pueden interactuar toda la vida, lo que deseamos. Y como forma nuestra propia personalidad, por eso va a ser individualizadora. Seguimos, a ver otra característica. La socialización va a ser homogenizadora. Esta palabra homo significa igual. Recuerda que la palabra homo significa igual. Homogéneo, a ver, homogéneo igual, ¿no? Son iguales. Denominadores homogéneos, son iguales. Entonces, homogenizadora significa que acá también tenemos iguales. Pero iguales, ¿qué cosa tenemos? Iguales conductas, iguales comportamientos. Siempre y cuando pertenezcamos a un mismo grupo social, vamos a tener ciertas características en común. Por ejemplo, ahorita, para conversar, para dictar la clase, utilizamos el mismo idioma. Si no, no podríamos comunicarnos, ¿verdad? Entonces, nos parecemos en el mismo idioma. Nos parecemos, todos nosotros compartimos el mismo lenguaje, el mismo idioma. Entonces, el lenguaje o el idioma nos hace homogenizantes, nos hace iguales. También algunos comparten la misma vestimenta, ¿verdad? Por ejemplo, los profesores, el uniforme del colegio, la camisa color plomo, por ejemplo. Aunque no sé si se nota a través de la cámara, ¿ya? Pero los profesores tenemos nuestro propio uniforme de docente de la institución. Entonces, casi todos, a no ser que no lo hayamos lavado, porque a veces sucede, casi todos, por ejemplo, usamos nuestra blusa o camisa de color plomo. Ustedes, los alumnos, tienen su uniforme, ¿verdad? Y de esa manera todos somos homogéneos, en la vestimenta nos parecemos. Y algunas personas que pertenecen a una misma religión, entonces tienen en común esa religión, las normas de esa religión, el pensamiento o creencias de esa religión. Entonces hay varias cosas en las cuales nos parecemos. Por ejemplo, si vamos a la sierra, en la sierra tenemos las fiestas costumbristas. Quiere decir que todos celebran o practican la misma ceremonia. En la sierra, por ejemplo, en todos los pueblitos hay vestimentas típicas, o sea, todos tienen similar colorido en su traje, en su vestimenta. Siguiente. La socialización se caracteriza por ser universal. La socialización va a ser universal porque en todos los países, en todos los lugares, en todas las épocas, en todos los distritos se interactúa. Así como nosotros celebramos nuestros carnavales, en Brasil también celebran sus carnavales a su estilo. Así como nosotros celebramos nuestros carnavales, en España también celebran los carnavales a su estilo, ¿verdad? En España, en lugar de lanzarse, por ejemplo, agua, se lanzan tomates, tomatazos. Y en Brasil celebran al ritmo de su música, ¿no? La samba, ¿verdad? Así es. Bueno, por esta pandemia hay muchas cosas que no se han podido celebrar este año y el año pasado. Sin embargo, estamos haciendo mención de que es una costumbre presente en diferentes lugares. Entonces, las costumbres y las creencias están presentes en diferentes lugares. Por ejemplo, en la época del Tahuantinsuyo, por costumbre, el Inca se casaba con su hermana, la Coya. En la época antigua también habían costumbres, también habían creencias. Entonces, como en todos los países, en todos los lugares existen esta forma de interactuar, por eso va a ser universal. A ver, chicos, ¿qué cosas hemos aprendido hasta ahí? ¿Qué cosas hemos entendido hasta ahí? Que la socialización consiste en interactuar con los demás, en conversar, en interactuar, intercambiar ideas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hemos entendido hasta acá? Que hay características, 5 características. Dinámica, constante, individualizadora y por acá, otras 2 características, homogenizadora y universal. Homogenizadora cuando tenemos características en la cual nos parecemos. Universal porque la socialización se encuentra en todos los lugares. Estas características van a traer una serie de manifestaciones sociales. Por ejemplo, tenemos como manifestación social la imitación.
Recordemos que los niños son expertos realizando la imitación. Es por eso que se dice que el principal tipo de aprendizaje de los niños es el aprendizaje por imitación. A ver, repito, el principal tipo de aprendizaje que tienen los niños es el aprendizaje por imitación, o sea, copia la conducta de los padres, los pequeñitos copian la conducta de los hermanos, de ahí que nosotros debemos tratar de comportarnos de manera adecuada porque ellos van a copiar nuestro comportamiento. Así que si tú hablas lisura, el pequeñito también, ¿no? Va a aprender a hablar lisura. Si no, tú no sabes sentarte correctamente, el pequeñito también va a aprender esas malas costumbres. Entonces la imitación consiste en copiar la conducta de los demás. Hasta incluso un bebé de 5 meses, de 6 meses, imita, tú le sacas la lengua y vas a ver que al rato también te va a sacar la lengua. Entonces, esa reproducción del comportamiento de los demás se llama imitación y hemos dicho que es el principal tipo de aprendizaje de los niños. Ahora, la imitación puede ser de dos maneras. La imitación puede ser voluntaria o la imitación puede ser involuntaria. ¿Cuándo la imitación es voluntaria, chicos? ¿Cuándo la imitación es voluntaria? Cuando la persona para imitar se esfuerza. Si hay un esfuerzo, a ver, por ejemplo, es el aniversario del colegio y tú quieres salir a bailar. Es el aniversario del colegio y tú quieres mandar tu video de repente, ¿verdad? Tu video. Entonces, cuando tú mandas un video de tu cantante favorito, de cómo baila tu cantante favorito, tú te esfuerzas para grabarte los pasos de baile. Entonces, cuando nosotros estamos practicando, entrenando, grabándonos los pasos de baile de nuestros cantantes favoritos, porque como es el aniversario del colegio, tú quieres participar, te toma horas y horas de repente el ensayo. Ese tipo de imitación se llama imitación voluntaria, cuando nos esforzamos. Algunos cómicos, por ejemplo, que imitan a congresistas, a alcaldes, algunos, no solamente cómicos, ¿no? Personajes de la televisión, imitadores, ¿verdad? Por eso los llaman imitadores, se esfuerzan, modulan la voz, usan pelucas, por ejemplo, entonces están presentando una imitación voluntaria, cuando hay esfuerzo. En cambio, cuando imitamos sin darnos cuenta, ese tipo de imitación se va a llamar imitación involuntaria. Sin darnos cuenta, repetimos el comportamiento de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, copiamos el mismo peinado del compañero, el mismo cerquillo. Y el culpable de la imitación involuntaria es la moda. Se puso de moda, por ejemplo, el peinado en los varones con el cerquillo hacia arriba y casi todos los varones tenían su cerquillo hacia arriba. Se puso de moda, por ejemplo, el peinado con diseño y casi todos los varones su peinado con diseño, ¿verdad? Se puso a la moda el uso del pantalón rasgado, el pantalón con agujeros, y casi todos los adolescentes, varones y mujeres, comprando y utilizando el pantalón rasgado con agujeros, ¿cierto? Cierto. Ahora está de moda el TikTok y casi todos son fanáticos del TikTok, ¿verdad? Entonces, cuando algo se pone de moda, sin darnos cuenta, copiamos, reproducimos el comportamiento de los demás. Por ejemplo, algunas señoritas en algún momento se puso de moda el uso del piercing en el ombligo y muchas señoritas usaban su piercing o arete en el ombligo, en la nariz, en la lengua, muchas veces sin pensar en las consecuencias, si eso puede traer alguna infección o no de repente. Entonces, copiamos la conducta de los amigos, la conducta de los profesores, copiamos el comportamiento de los primos o la forma de cómo reniega nuestra mamá o nuestro papá, cómo se expresa. La imitación, principal tipo de aprendizaje de los pequeñitos, pero también imitan las personas de más edad. Otra manifestación social viene a ser el rumor. El rumor es una información distorsionada, ambigua, temporal, carece de origen y además es irresponsable. El rumor es una información que cada vez que pasa de persona en persona, lamentablemente esta información cambia, hasta se exagera, ¿verdad? Se tiende a exagerar. A ver esos dos jovencitos que están conversando de repente, inmediatamente, no falta el mal pensado, ¿no? Ah, seguramente son pareja,
seguramente son enamorados. Por eso conversan mucho, ¿no? Por eso de repente se acercan demasiado. Cuando pueden ser dos buenos amigos, ¿verdad? A veces una bonita amistad, los compañeros tienden a pensar mal, entonces distorsionan, exageran, ¿verdad? Como paran conversando varios días, ya piensan que son enamorados, que ya cumplieron 2 meses de relación, cuando ni siquiera ha pasado una semana de amistad. Entonces, así de exagerado es el rumor. Es ambiguo porque no es claro lo que se pretende decir. ¿Estás seguro de lo que has visto? ¿Estás seguro de lo que me estás contando? Creo que sí, profesor, algo así me han dicho. La verdad, no escuché muy bien. O sea, ni siquiera es claro o preciso lo que se pretende decir. El rumor es temporal, o sea, dura un cierto tiempo y luego este chisme, porque el rumor es el chisme, luego felizmente el chisme desaparece. Cuanto menos caso le hagamos al chisme, más rápido va a desaparecer. Y cuanto más caso le hagamos a ese chisme, se va a mantener de persona en persona. El rumor también carece de origen, ¿verdad? El rumor también carece de origen. Cuando queremos averiguar quién fue el que ocasionó toda esa información inapropiada, no sé, por ahí me han contado, un pajarito me ha dicho, es que las malas lenguas hablan, pero ¿quién? ¿Quién es esa mala lengua? No sé, la verdad, no me acuerdo. Entonces, cuando queremos averiguar la fuente, el origen de esa información, es muy difícil encontrarlo, ya que carece de origen. Y lamentablemente el rumor es irresponsable, chicos, porque puede traer consecuencias. Imagínate si esa información incorrecta llega a oído de los padres, llega a oídos de la pareja, puede generar peleas, discusiones, separaciones, hasta divorcio. Entonces, nosotros, mucho cuidado, ¿no? De estar ahí de chismosos de algo, pues, que no nos compete, de algo, por ejemplo, pues, que no nos corresponde. Entonces, es una información completamente preocupante, ya observas las consecuencias que podría traer. Por acá tenemos a las costumbres. Las costumbres son conductas que todos los años se celebran, por eso que son conductas repetitivas. Las costumbres presentan una base social, un origen social, o sea, la sociedad quien se encargó de crear esas fechas, esas celebraciones que año tras año se manifiestan, las costumbres. Por ejemplo, tenemos la costumbre de celebrar los cumpleaños. Todos los años celebras tu cumpleaños y por costumbre te regalan un obsequio o por costumbre te saludan, ¿verdad? Entonces, todos los años, profesora, yo celebro mi cumpleaños. Tal vez no a lo grande, ¿no? Tal vez de forma virtual, ¿verdad? Tal vez con tus seres más cercanos, porque todavía no podemos socializar demasiado, pero tenemos por costumbre celebrar o saludar o dar regalos en la época, en la fecha de nuestro cumpleaños. Otra celebración, otra costumbre es el Día de la Madre, ¿sí? Segundo domingo de mayo, todos los años celebramos el Día de la Madre. En esa fecha importante conmemoramos a la persona pues más sacrificada, ¿no? Que es nuestra mamá. Reflexionamos acerca del cariño o la función que cumple nuestra madre. Entonces, otra fecha también que ya se acerca, si no me equivoco, falta poquito, ¿verdad? En un par de semanitas, la Semana Santa. La Semana Santa es una costumbre que muchos, principalmente creyentes, lo practican. Varios creyentes practican la Semana Santa, ¿verdad? Antes, cuando se podía, en Semana Santa, por costumbre, algunas personas recorrían sus 7 iglesias y tú de repente acompañabas a tus padres en el recorrido, en esa costumbre, en esa tradición de recorrer las 7 iglesias y con la justa llegaban a 5 iglesias. Y eso porque estaba cerca las iglesias, ¿no? Ah, es que profesora cansa, tanta gente, profesora, en esa época. Otros por costumbre subían el cerro San Cristóbal, ¿verdad? Por costumbre en pleno calor. Es que, profesora, mis pecados, ¿tantos pecados tienes? Ah, sus chicos, a ver. Entonces, se recorría las 7 iglesias por costumbre, se subía al Cerro San Cristóbal por costumbre. Algunos cargaban la cruz, ¿verdad? Por costumbre, en honor pues al Dios que tienen. Algunos incluso
se bautizan o se bautizaban en el río Rímac por costumbre y otros productos de su negligencia, el río les arrastra y terminan muriendo. Entonces, hay varias costumbres. ¿Qué otra costumbre has escuchado hablar aparte del Día de la Madre, aparte de la Semana Santa? ¿Qué otra costumbre conoces, por ejemplo? A ver, Astucuri. ¿Qué otra costumbre has escuchado hablar? Joana, ¿alguna otra costumbre? A ver, por acá, por ejemplo, Josué me dice el mes morado, octubre, ¿verdad? Por costumbre, muchas personas en el mes morado comen o compran los turrones, por costumbre. El Día de Acción de Gracias, el Día del Padre también. Si no me equivoco, tercer domingo de junio, ¿sí? El Día del Padre, tercer domingo de junio. La Pascua, el Día de la Mujer, que hace poco se celebró. La Virgen de la Candelaria, que algunos por costumbre hacen toda una celebración en Puno, es una costumbre de Puno, ¿verdad? Así como el Inti Raymi es una costumbre del Cusco. La Navidad por costumbre tomas tu chocolatada bien caliente. Recuerda que algunas costumbres no son nuestras, son foráneas, son extranjeras. Y en pleno verano estás tomando tu chocolatada bien caliente. Estás armando tu muñequito de nieve cuando acá en el Perú no cae nieve. No, ¿no? O sí cae nieve en el Perú. Ahí en tu techo está el muñeco de nieve. En el pasadizo de tu casa está el muñeco de nieve, pero no hay nieve. En pleno verano, estamos en diciembre, en pleno verano. Bueno, salvo que estemos en Tigyo. Ah, en Tigyo sí hay nieve. En Puno y en Junín hay granizo, sí. Pedacitos de hielo, granizo, ¿no? Que caen, granizo. Algunos han armado su muñeco de nieve con vasitos, me dice, pero nosotros no tenemos nieves. O sea, les menciono eso no porque dejes de hacer tu muñeco de nieve, puedes hacerlo, sino simplemente por mencionarte de que esa costumbre es una costumbre, pues, europea, es una costumbre principalmente europea, que incluso los norteamericanos y muchos países han copiado, ¿verdad? Entonces, una serie de costumbres, celebrar la Semana Santa, el Día de la Amistad, el Día de la Canción Criolla, así es de la Cruz, el Inti Raymi en el Cusco, ¿verdad? El Santiago también, el Santiago, por ejemplo, en algunos lugares de la sierra se celebra el Santiago y por costumbre le ponen aretes o collares a sus animales. Halloween, por supuesto, el Día del Niño peruano, el Día de los abuelitos, del adulto mayor. El Día de la Independencia, me menciona por acá Linda. El Día del Adulto Mayor, el Día del Abuelo, ¿verdad? Reyes, el Día de la Canción Criolla. Así es. El Día de la Canción Criolla, 31 de octubre. Sí, 31 de octubre. Y así muchas celebraciones. Tiene una base social, es difícil eliminar, por ejemplo, una costumbre porque tiene una base social. Se ha intentado eliminar los carnavales porque muchas personas usan el pretexto de los carnavales para manosear a las jovencitas o usan el pretexto de los carnavales para robar, ¿verdad? Pero es bien difícil eliminar. Por ejemplo, a pesar de la pandemia, algunas personas por el Callao, por ejemplo, han estado jugando a los carnavales y al final han recibido, por ejemplo, su multa. En el norte también algunas personas que no toman conciencia, a pesar de la pandemia, han jugado a los carnavales. En la sierra, algunos lugares también de la sierra y con su talco se han estado echando y bailando. Entonces, se intenta eliminar y es bien difícil eliminar las costumbres. Por costumbre, algunas personas en Año Nuevo queman los muñecos. También han intentado eliminar la costumbre de la quema de los muñecos por la contaminación. También han intentado eliminar la costumbre de los fuegos pirotécnicos, ¿verdad? Tú de repente prendes los fuegos pirotécnicos, pero se ha intentado eliminar, chicos. ¿Y por qué se ha intentado eliminar? Porque ese sonido lastima lamentablemente a muchos animales. Muchos de nosotros que tenemos nuestro perrito, principalmente nuestro gatito, que son altamente sensibles al sonido, entonces se desesperan. Incluso hay perritos que sufren de infarto porque no toleran ese sonido exagerado de los cuetecillos.
Se ha intentado eliminar los cuetecillos porque también afecta a los niños autistas, a los enfermos que están en los hospitales. Se ha intentado eliminar la quema de los cuetecillos porque muchos han perdido su brazo, su vista, los dedos de su mano por culpa de los cuetecillos, pero pocas personas han tomado conciencia, ¿verdad? Entonces, la costumbre de la quema de los cuetecillos, de la quema de los muñecos, de la cena navideña, ¿verdad? Son repetitivos, entonces son ejemplos de esta manifestación social. A ver, por ahí me están contando algunos que se han ido de vacaciones, tenían esa costumbre de irse de vacaciones, pero esta vez por las restricciones, muchos no hemos podido salir, ¿cierto? Por mientras, por supuesto, ¿no? Esperemos que baje todo este tema del virus y seguramente poco a poco regresaremos a la normalidad. Mientras que las costumbres son conductas repetitivas, las creencias son pensamientos, son ideas falsas, ideas irracionales, que no tienen un sustento lógico, carecen en este caso de sustento lógico. Por ejemplo, eso de creer en la buena suerte o eso de creer en la mala suerte, que no existe, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que creen en la buena suerte. Profesora, me he levantado con el pie derecho. Dicen que trae buena suerte. Profesora, no me di cuenta y me he levantado con el pie izquierdo. Seguramente me va a ir muy mal todo el día y voy a desaprobar en mi temático. Eso es completamente falso. Si nosotros desaprobamos en el temático, no es porque te hayas levantado con el pie izquierdo, sino porque tal vez no hemos estado atentos, estamos quizás preocupados de otro tema, o de repente no hemos estudiado, o sea, hay otras explicaciones lógicas, hay otras explicaciones coherentes. ¿Por qué le vamos a echar la culpa a nuestro pie, verdad? De aprobar o desaprobar el examen. Entonces, a veces ni nos acordamos con qué pie nos levantamos, ¿sí? Entonces, es falso, ¿no? Todas las creencias son falsas, sin embargo, hay personas que creen en los horóscopos, ya están revisando sus horóscopos, a ver qué le dice su horóscopo, ¿verdad? Hay personas que creen que el gatito negro trae mala suerte cuando eso es completamente falso. Yo tengo gatitos de diferentes colores, blanquito, negrito, hasta tricolor, ¿no? Entonces, los gatitos tricolor se le conoce como gatitos carey, tricolor. Pero sin embargo, hasta ahorita estoy esperando la mala suerte y no me llega. Entonces es completamente falso, no tiene nada que ver el color del gatito con que nos vaya bien o nos vaya mal, ¿verdad? En el Año Nuevo tenemos, en la celebración del Año Nuevo tenemos un montón de creencias, un montón de cábalas, por ejemplo, eso de comer las 12 uvas. Profesora, si comemos 12 uvas en el Año Nuevo, seguramente me va a traer buena suerte el próximo año. Dicen que trae buena suerte las flores de color amarillo, las truzas de color amarillo, sinónimo de buena suerte. Y ya está demostrado que eso es falso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso el año pasado? Y el año pasado nos ha ido muy mal a todos, ¿verdad? Esperemos que este año mejore. Pero el año pasado, a pesar de todas las cábalas que muchas personas han hecho, entonces les ha ido mal o les ha ido más o menos porque repito, la pandemia nos ha afectado a todos, incluso a los grandes empresarios, menos, pero también les ha afectado. Entonces, estas creencias son falsas, que no me barran los pies, que me voy a casar con un anciano, uy, derramaste la sal, seguramente te va a traer mala suerte. ¿Por qué has roto el espejo? Ahora vamos a tener 100 años de tragedia. O sea, imagínate, ¿no? La tragedia no existe, chicos, la mala suerte no existe. Y seguramente tú has escuchado hablar de otras creencias más. ¿Qué otra creencia has escuchado hablar? Del número 7. Ah, ya. Algunos dicen que el número 7 trae buena suerte. Viernes 13, profesora, viernes 13 ni pienso salir, ni siquiera a la tienda, porque ese día seguramente es mala suerte. Seguramente los fantasmas, los malos espíritus van a venir a buscarnos, profesora. Pero ¿por qué los espíritus tienen que ser malos? Pueden haber espíritus que sí son buenos. ¿Por qué le tenemos que atribuir maldad, ¿no? A los pobres espíritus? Y eso, si es que existen también, porque es muy probable que el tema de los espíritus y de las almas simplemente sean creencias nada más. Todo es una cuestión mental, ¿verdad? Pasar por debajo de las escaleras. Yo no creo en eso de que pasar por debajo de las escaleras
traiga mala suerte, pero hay personas que sí piensan que es así. Mire, por si acaso, profesora, voy a pasar por debajo de las escaleras. Se resbala, uy, sí era cierto, ¿no? A veces ocurre algo por coincidencia, pero eso no significa que es verdad, ¿ya? Hay muchas creencias que ya hemos demostrado que es falso, ¿no? Eso de Papá Noel, del duende, de las sirenas, que deja tu dientecito debajo de la almohada, te va a traer propina el duende. ¿Cuántas creencias de pequeñitos te han dicho y ahora ya has descubierto que no es cierto, que no es verdad, que es completamente falso, ¿sí? ¿Y cuántas creencias más? ¿Cuántas creencias más que por ahí, que usa tu ropita color rojo en Año Nuevo para que puedas atraer el amor, ¿no? Verdecito para que puedas atraer el dinero, ¿verdad? Que mi bebito está llorando toda la noche, no ha podido dormir. Ah, seguramente tal jovencita que le ha cargado, le ha dado mal de ojo. Creer en el mal de ojo, que no existe, ¿no? Nuestro ojo no puede ser malo ni bueno, ¿no? Porque no tendríamos la intención de hacer daño a nadie, absolutamente. Entonces las creencias, ideas falsas, no científicas, no está demostrado hasta el momento que existan, no es verdad, todos ellos son completamente incorrectos. Por acá tenemos la sugestión. La sugestión es la influencia dominante o dominadora que ejerce una persona sobre otra. Cuando una persona a través de diversas técnicas o estrategias intenta dominar la mentalidad de otra persona, a eso se le llama sugestión. Por ejemplo, las propagandas tienen bastante técnicas sugestivas, ¿sí? ¿Qué shampoo utilizas? A ver, escríbeme en el chat qué shampoo utilizas. Shampoo, algunos me están diciendo detergente. No, chicos, ¿qué shampoo utilizamos para bañarnos? Ah, ya, ahí está su marca de shampoo. ¿Y qué jabón utilizas para bañarte? ¿Qué jabón? ¿Jabón patito? ¿Sí? Para bañarte. ¿Qué desodorante utilizas para oler rico, ¿no? Para oler bien. Rexona, me dicen por ahí. Ah, ya, muy bien, chicos. Entonces me están mencionando el shampoo que usan, el jabón que usan, el desodorante que usan, el perfume que usan también, ¿verdad? Pero eso, para que tú compres ese producto, ¿quién ha influido bastante? Las propagandas. Las propagandas usan técnicas o estrategias para que tú puedas comprar ese producto. Compre ese producto, descuento de 50%. Compre ese producto. Si llevas dos, el segundo te sale casi gratis. Compre ese producto, se va a agotar, ¿verdad? Y así un montón de estrategias. Ahora salen en la televisión propagandas donde el producto lo promociona un cantante, el producto lo promociona un actor o una actriz, porque a través, ¿no? A través de ese cantante intentan convencerte, dominar tu mente, en el sentido de que si tú te pones a pensar, seguramente ese cantante usa ese producto, ah, ya lo está recomendando, debe ser muy bueno, cuando no necesariamente es así. Pocos productos que se ofrecen en las propagandas son buenos. La mayoría simplemente es para que tú puedas comprarlos, ¿verdad? Y las empresas se benefician con tu compra, obviamente. Entonces, las propagandas usan técnicas persuasivas. Hay propagandas que son graciosas, hay propagandas que son chistosas, hay propagandas, por ejemplo, que son muy breves. De todas las propagandas que tú has visto en la televisión, ¿cuál te ha llamado la atención? De todas las propagandas que últimamente hemos visto en la televisión. Por ejemplo, los políticos están haciendo uso de las técnicas sugestivas, o sea, de las propagandas para convencer al público, ¿verdad? Hay políticos que han sacado sus canciones, que se han puesto a bailar, que han hecho cosas graciosas en las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que buscan es influenciar, dominar de esa manera al público que va a votar, ¿verdad? Al público mayor de edad que va a participar en las elecciones, cuando en realidad lo que interesa es las cosas que ellos dicen, no sus promesas, porque muchas promesas lamentablemente no se pueden cumplir. Cuanto más crítico eras, cuanto más crítico eres, cuanto más analítico eres, más difícil te vas a dejar convencer por lo que dice un político. Va a ser más difícil convencerte por lo que sale en una propaganda en la televisión.
Entonces ya sabes, ¿ya? El análisis, el ser crítico se opone a la sugestión. No solamente la influencia de las propagandas tiene que ver con la sugestión, también la hipnosis. Algunos terapeutas, no todos, algunos terapeutas seguidores de Freud usan la hipnosis para en este caso, bloquear la mentalidad del paciente y traer a la conciencia lo que ellos han reprimido. Yo no sé si ustedes desearían ser voluntarios de hipnosis. Las técnicas de hipnosis se estudian aproximadamente por 2 años, las técnicas de hipnosis, donde se bloquea la mente del paciente, se relaja los músculos del paciente y el paciente tiende a obedecer lo que el terapeuta le dice. Entonces son técnicas sugestivas. Los líderes, ya hemos dicho, ¿no? Los líderes políticos, otros tipos de líderes también usan técnicas sugestivas para convencernos de hacer algo. La opinión pública es una idea acerca de un tema importante, ¿ya? Es una idea acerca de un tema de importancia nacional. Por ejemplo, ¿qué opinas acerca de aquellas personas que no han respetado la cuarentena? Profesora, yo opino que no es suficiente la multa. Ellos deberían haber estado presos mínimo 48 horas. Les han retenido solamente 4 horas. Para mí, profesora, en mi opinión, deberían estar presos 48 horas. Otros han dicho de que los que no respetan la cuarentena deberían hacer servicio comunitario, ¿no? Otros han dicho, ya que no respetan la cuarentena y supuestamente no tienen miedo a contagiarse, entonces que vayan a los hospitales, ¿verdad? A ayudar a los pacientes que están ahí en situación crítica, a ver pues si ahí al menos no le tienen miedo al ir al hospital. Y así muchos se han pronunciado, ¿no? ¿Y tú qué opinas respecto a esas personas que no han respetado la cuarentena, que llevan la mascarilla de chalina en el cuello en vez de cubrir su boca y su nariz? Algunos me dicen, profesora, han sido muy irresponsables, otros más radicales a través del chat privado me están diciendo que merecen la pena de muerte a sus chicos. Otras profesoras son personas ignorantes, no saben las consecuencias que han generado su comportamiento. Entonces, estamos opinando. ¿Qué opinas acerca, por ejemplo, del paro de transportistas? Ayer, antes de ayer, hubo paro de transportistas. Los transportistas de carga pesada han bloqueado la carretera central, la carretera del norte, la carretera del sur. ¿Qué opinas? ¿Estás a favor o estás en contra del paro de transportistas? Profesora, yo estoy en contra porque mis padres no han podido ir a trabajar. Profesora, yo estoy a favor porque si están protestando debe ser por algo, ¿no? Así que están protestando por justos derechos. Así que estoy a favor. Es más, les apoyo, yo mismo voy a ir a bloquear también la carretera. Bueno, algunos vamos a estar a favor y obviamente otros vamos a estar en contra, ¿verdad? Nunca vamos a pensar igual. O sea, me refiero a que nuestra opinión no siempre es igual. No siempre vamos a opinar lo mismo. Un grupo va a estar a favor y otro grupo tal vez va a estar en contra. Chantal, no te preocupes, te entiendo. Sí, Chantal. Entonces le decía, chicos, que no tenemos por qué pensar igual y no tenemos por qué enojarnos si el compañero está a favor o si el compañero está en contra. No tenemos por qué molestarnos porque cada uno tiene su propia opinión y tenemos que respetar la opinión de la otra persona, ¿ya? Por ejemplo, el matrimonio homosexual. ¿Tú estás a favor del matrimonio entre los homosexuales o estás en contra del matrimonio entre los homosexuales? ¿Cuál es tu opinión? Profesora, yo estoy en contra porque no es posible que se casen dos personas del mismo sexo. Otros dirán, yo estoy a favor, profesora, yo estoy a favor, porque son seres humanos que también se aman, que también tienen sentimientos. Así que estoy a favor de los derechos de todos porque todos somos iguales. Ante la ley todos deberíamos ser iguales y tenemos que aprender a respetar eso, ¿verdad? Entonces, algunos están a favor, se respeta, algunos están en contra, también se respeta, no tenemos por qué pelear, no sabes qué, como tú estás a favor o como tú estás en contra, yo te odio, mira, ahorita te voy a bloquear de mis redes sociales, ya no eres mi amigo, ¿por qué opinas así? No, chicos. Entonces, cuando tú estás en contra, ya, y la otra persona está a favor, tienes que aprender a respetar la opinión de los demás. ¿Sabes qué? Tu opinión no me gusta, pero sin embargo respeto tu opinión.
¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tu opinión, sin embargo, es tu opinión, ¿no? En mi opinión es lo contrario. Entonces, tenemos que poner en primer lugar nuestra amistad, ¿ya? Que las peleas por opinar de manera distinta. Por ejemplo, la eutanasia. ¿Estás a favor de la eutanasia o estás en contra de la eutanasia? La eutanasia consiste en que hay personas que solicitan al Estado una muerte digna, ¿sí? Que solicitan al Estado que los médicos le desconecten o le inyecten alguna sustancia para que pueda morir, ya que esta persona tiene una enfermedad terminal que le está produciendo mucho dolor, que le está generando mucho sufrimiento. Y lo mismo, ¿no? Muchas personas se han presentado a favor y otras personas se han presentado en contra. O sea, es su opinión, ¿verdad? Profesora, ¿sabe qué? Yo estoy en contra de la eutanasia porque solamente Diosito te debe quitar la vida. Otros dirán, profesora, yo estoy a favor de la eutanasia porque si la persona está sufriendo, prácticamente está agonizando en vida respecto a esa enfermedad como un cáncer terminal. Así que es justo, es correcto, es digno que esa persona decida si quiere continuar viviendo o no quiere continuar viviendo. Entonces, está en su derecho de pedirle al Estado. Y hace poco hubo todo un debate acerca de ese tema, ¿no? Acerca de una señorita que solicitó en las redes sociales la eutanasia y felizmente el Estado aprobó falló a su favor, o sea, sí le ha dado la decisión, el libre albedrío de que puede elegir cuando ella desea utilizar la eutanasia. Tenía una enfermedad, pues, que le produce mucho dolor y lamentablemente no le permite ni siquiera moverse, ¿verdad? Entonces, estamos opinando nada más, repito, no tenemos por qué molestarnos, no tenemos por qué enojarnos. Muchas personas en las redes sociales no saben, digamos, tolerar la opinión de los demás y se molestan y le responden, ¿no? A la otra persona, ¿por qué opinas así? Mira que tu papá, que tu mamá, y terminan insultándose, ofendiéndose. No tenemos por qué llegar a ese nivel. Si alguien opina de manera diferente que el nuestro, simplemente leemos, simplemente escuchamos, pero nuestra opinión probablemente va a ser distinta, ¿ya? Porque nunca pensamos iguales. Mientras que la opinión se basa en el respeto y no se basa en el insulto, no se basa en la discriminación, toda opinión es bienvenida. Por ejemplo, ¿qué opinas acerca del maltrato hacia los animales? ¿Tú estás a favor del maltrato de los animales o estás en contra del maltrato hacia los animales? Muy bien, Chantal, qué bueno. Entonces, igual, ¿no? Se están manifestando en el chat, algunos están en contra, bueno, la mayoría está en contra, me dicen por el chat, entonces, y quizás un grupo menor, inconsciente este grupo, probablemente estará a favor. Muchos de nosotros estamos en contra, hasta denunciamos si el vecino, la vecina maltrata a sus animales, denunciamos, grabamos el caso, le llamamos la atención a nuestro vecino, a nuestro familiar, por más que nos ganamos pleito ajeno, ¿verdad? Salimos a protestar a las calles, porque estamos en contra de la corrida de toros y en contra de la pelea de gallos y en contra de los maltratos hacia los animales. Y un grupito pequeñito que promociona esa corrida de toros o esa pelea de gallos probablemente estará a favor. Y nosotros luchamos día tras día para que esas personas tomen conciencia, porque no es correcto que maltraten a los animales, ya que son seres vivos y tienen pues sus emociones, también sienten, por supuesto, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre la opinión pública y el rumor? La opinión pública hemos dicho que es acerca de un tema importante. La cuarentena es un tema importante. El transporte es un tema importante. El matrimonio es un tema importante. La eutanasia es un tema importante. En cambio, el rumor es acerca de temas que no son importantes. Uy, te cuento la última de mi vecina, ¿ya? Cada vez que ella sale, o sea, contamos chismes, ¿no? El rumor es algo de un tema que no es importante. ¿A quién le interesa la vida ajena? ¿A ustedes? No, ¿no? Entonces, el rumor es de un tema que no es importante. Además, el rumor no se sabe quién lo dice, ¿no? ¿Quién habrá sido ese chismoso, esa chismosa? No sabemos. En cambio, la opinión pública sí se sabe, sí se conoce el origen. El origen de la opinión pública, los que Puede difunden ser que la alguna opinión, persona modifique esa verdad. es cierto, ¿no? En el caso de la opinión pública, por ejemplo,
sí se conoce, ¿no? Sí se conoce la fuente, sí se conoce el origen. Si es que lo han modificado, por ejemplo, aunque difícilmente se modifica, pero si es que lo han modificado, se sabe quién lo ha modificado. Por ejemplo, en las redes sociales se sabe quién opina, porque ahí sale el Facebook de cada persona. Por ejemplo, en los periódicos también, cuando hay una opinión pública, ahí sale quién opina. Dice, comerciante de 31 años opina tal cosa acerca del alcalde. Ejecutivo de 21 años opina tal cosa acerca del presidente. Enfermero de 25 años opina tal cosa acerca de la COVID, por ejemplo. Entonces se sabe en las revistas, en el internet, en la televisión se sabe, o sea, si hay fuente conocida respecto a la opinión pública. En cambio, en el rumor, yo averiguo a ver quién te ha dicho, no, por ahí alguien, pero ¿quién es ese alguien? Difícil encontrar, ¿no? El, el origen o la fuente exacta o precisa. Por acá vamos a hablar de los agentes sociales. Los agentes sociales son todos los elementos que nos rodean e influyen en nosotros. El primer agente que influye en nosotros es la familia. La familia es el primer lugar donde vamos a interactuar. Entonces la familia es el primer agente socializador. Pero luego de interactuar con nuestra familia, pasan los años y vamos al colegio y vamos a la escuela. Entonces la escuela es el segundo agente socializador. La familia es el primer lugar donde aprendemos nuestras primeras costumbres, nuestras primeras creencias, las primeras normas de convivencia se dan en la familia. A ver, la mamá te dice, tienes que aprender a saludar, hijo. A ver, tienes que cumplir tus tareas, tienes que tender tu cama, tienes que lavar tu ropa y eres un Es jovencito, ¿verdad? responsabilidad. Claro, la responsabilidad y el respeto son los principales valores que te enseñan en la familia. Si tú no sabes saludar, porque yo entro a la clase y saludo, ¿no? Buenos días a cada uno. A veces no me alcanza tiempo para saludar a todos, pero yo saludo. Pero cuando una persona sabe saludar, se da cuenta de que desde la casa, desde la familia, le he enseñado a saludar, ¿verdad? Y cuando una persona no saluda, decimos, uy, seguramente sus padres no le han enseñado a saludar, salvo que sea tímido, tímida de repente, ¿verdad? Pero en la familia aprendemos los primeros valores, las primeras costumbres. ¿Y dónde continúa ese aprendizaje, esa formación? En la escuela. Los profesores también te dicen, ¿no? Tienes que saludar. El profesor también tiene que saber saludar, por supuesto. Hay normas en el colegio, pero también el colegio, aparte de normas, también te brindan conocimientos acerca de física, acerca de química, acerca de álgebra, de lógica, de filosofía, de matemática. Alguien está con su audio prendido. Y Nostrosa, tu audio creo que está prendido. Ahora sí, gracias. El audio, chicos, con mucho cuidado, porque a veces de forma casual también lo aprendemos, ¿no? Entonces decíamos que en la escuela se continúa con la formación de valores, principalmente de conocimientos. Familia, primer agente socializador, escuela, segundo agente socializador. También influye en nosotros la comunidad. La comunidad. Influye en nosotros los medios de comunicación. Los medios de comunicación traen ventaja, pero si no lo usamos correctamente puede traer desventaja. Por ejemplo, las redes sociales. Permite comunicarnos no solamente con los amigos, sino también con nuestros familiares que viven en provincia o en otros países. Por ejemplo, el Internet permite realizar las clases virtuales, ¿verdad? Pero tenemos que aprenderlo a usar de manera moderada, de manera correcta, porque el exceso podría generar problemas visuales, problemas en la postura, adicciones, por ejemplo, respecto pues a los celulares, a los juegos online, por ejemplo. Entonces, todo tiene que ser moderado. Las redes sociales como el Facebook podría tener consecuencias negativas si es que no sabemos usarlo correctamente. Una consecuencia negativa, por ejemplo, es aceptar a desconocidos, a personas que no conocemos y los tenemos ahí en nuestras redes sociales. Recuerda que hay muchas personas que se hacen pasar por personas de tu misma edad y te mandan una solicitud de amistad. Hay personas que se hacen pasar por mujeres cuando en realidad son varones. Se hacen pasar por adolescentes cuando en realidad son adultos. Y lamentablemente, pues ustedes o sus familiares
podrían estar en peligro, ya que estas personas hacen propuestas indecentes, algunos hasta cometen ultrajos o violaciones, así que mucho cuidado, ¿no? Con los medios de comunicación. El grupo es la reunión de personas con objetivos comunes. A partir de 2 personas ya formamos parte de un grupo. 2 o más personas viene a formar parte del grupo, pero el grupo tiene una persona que lo direcciona. La persona que dirige al grupo se le va a conocer con el nombre de líder. El líder es quien dirige al grupo. Por ejemplo, en todo el colegio, el líder sería el director, el que direcciona a alumnos y profesores en todo el colegio. En el salón de clase, el líder sería el docente, ¿verdad? Que direcciona a los alumnos. El líder sería el docente. A veces el profesor no está y el líder podría asumirlo, por ejemplo, el tutor o la tutora. En nuestra casa, ¿quién direcciona a toda nuestra familia? ¿Quién está al mando de toda nuestra familia en nuestra casa? En nuestra casa, ¿quién es el líder? Nuestros padres, ¿verdad? O tal vez nuestros abuelos. Profesora, mis padres trabajan todo el día, yo me quedo con mis abuelos, entonces mis abuelos son los líderes. O tú eres el hermano mayor de repente, ¿verdad? Tú eres el líder de repente. Entonces, en una empresa, ¿quién sería el líder? En una empresa. ¿El líder quién sería? El dueño, ¿verdad? Sería el líder. O el gerente también, ¿no? El jefe sería el dueño en una empresa. El fundador también podría ser, claro, por supuesto. El gerente general, el administrador está a cargo, ¿no? De todo un grupo. Entonces, también hay líderes en una empresa, ¿verdad? ¿Qué características tiene el grupo? Bueno, el grupo está formado por 2 o más personas. Los grupos se orientan bajo normas explícitas o normas implícitas. Quiere decir que el grupo tiene normas internas o también tiene normas externas. Las normas internas son las normas que el mismo grupo se ha creado internamente, valga la redundancia. A ver, todos nosotros, ¿qué tal si nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde? O sea, entre el grupo quedó, ¿no? ¿A qué hora será el papelógrafo si es que es un trabajo grupal? ¿Cierto? O sea, hay normas internas, pero también hay normas externas. Hay normas que nos impone el Estado, hay normas que nos imponen las instituciones y nosotros tenemos que respetar. Esas normas externas se llaman normas explícitas. En el grupo existe también el papel social y existe la posición social. El papel social se refiere a que cada integrante del grupo tiene sus funciones. La función del profesor, dictar la clase lo más detallado posible. La función de los alumnos, prestar atención, preguntar o copiar la clase. La función del director, supervisar. La función de los tutores, guiarles, orientarles. O sea, cada uno de nosotros tenemos un papel social, un rol que cumplir como integrante del grupo. Lo mismo pasa en un hospital. El médico tiene su propia función, la enfermera tiene su propia función, el personal de limpieza y el personal administrativo tiene su propio papel social, sus funciones. Eso se llama papel social. La posición social es el nivel o estatus que tiene cada persona en el grupo. Por ejemplo, en el colegio, el nivel más alto, el estatus más alto lo tiene el director. O sea, está el director arriba en el nivel más alto, debajo los profesores, luego los tutores, luego pues el personal administrativo, y así, ¿no? Va descendiendo. Todos son importantes. Nadie es más y nadie es menos. Sin embargo, el lugar que ocupamos, ¿verdad? Un grupo, ese lugar que ocupamos se refiere posición social. Lo mismo en un hospital, ¿no? El estatus más alto lo tiene pues el director del hospital. Luego tenemos ahí a los médicos, debajo los enfermeros, debajo los técnicos en enfermería y así, ¿no? Todos son importantes. Hasta la persona que limpia es una persona importante porque un día se enferma y no limpia es un caos total. Todos somos importantes, pero tenemos un estatus, un lugar dentro del grupo. Es un trabajo en equipo, eso es cierto, Naduzca es un trabajo en equipo. De todas maneras tenemos un lugar, ¿verdad?, que cumplir y una responsabilidad también a la cual se le llama, el lugar se llama posición social y la función es papel social.
Listo, chicos. En base a eso vamos a desarrollar las preguntas. Pregunta número 1. Bueno, me habla de los tipos de líderes. Ya, los tipos de líderes. Yo les había comentado que el líder es aquella persona que orienta al grupo, ¿no? Que dirige al grupo. Lo puede llevar por el camino correcto o lo puede llevar por el camino incorrecto. Por ejemplo, si el líder es un alcohólico, todos van por el camino equivocado. Pero si el líder de repente te dice que estudies, te aconseja bien, entonces hay que saber elegir un buen líder, chicos, porque si no, podemos tomar, en este caso, conductas inapropiadas. Hay varios tipos de líderes. Por ejemplo, hay un líder que se le llama líder corporativo o llamado también líder democrático. Es el mejor tipo de líder. El líder corporativo o líder democrático es aquel líder que busca el beneficio de todos, busca que todos se beneficien en el grupo, no es una persona egoísta, no se cree más ni menos, así sea un gerente general, así sea el hijo del dueño, siempre coordina, planifica, escucha las opiniones, las sugerencias de los demás. Entonces, el profesor que te entiende, el jefe que nos comprende, el director que coordina con alumnos y profesores. Entonces, ese es el líder corporativo, papá, mamá, que nos pide nuestras opiniones. Entonces, es completamente distinto al líder autoritario. En cambio, el autoritario manda, 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 y tú tienes que obedecer. Sin decir nada, tienes que obedecer. Tú haces caso porque haces caso. De lo contrario, si desobedeces, te botan del trabajo. Si desobedeces en la casa, castigado. Pero mamá, escúchame un ratito, cállate, tú estás castigado. O sea, no es correcto ser líderes autoritarios. El mejor tipo de liderazgo que tú puedes practicar incluso en el futuro es el líder corporativo o líder democrático. ¿Cómo se llama aquel líder que no impone ni disciplina ni autoridad? Acá hay otro tipo de líder, ya chicos. Aparte del líder democrático o corporativo, aparte del líder autoritario, hay otro líder que no le importa. O sea, no le importa si tú entras de la casa, sales de la casa, llegas al trabajo, te vas del trabajo, no le importa. Ese líder que no le importa, ya que no impone ni disciplina ni autoridad, se llama líder permisivo. El líder permisivo no tiene carácter, el líder permisivo no tiene autoridad. Los integrantes del grupo hacen lo que se le dé la gana. En vez de que el director mande, los profesores le mandan al director, por ejemplo, porque el director o la directora de una institución no tiene carácter. En vez de que el dueño organice, por ejemplo, bien la empresa, los trabajadores hacen lo que quieran, ¿no? Un poco más de fiesta en la empresa, ni siquiera le han pedido permiso. Entonces, no tiene carácter. Padres permisivos, padres que no les enseñan a comportarse a sus hijos, no les corrigen. Ay, no, es que pobrecito, ¿qué le voy a decir? Es mi único hijo, se va a resentir si le llamo la atención. Ay, no, pero mira su carita tan bonita, ¿cómo le voy a llamar la atención a pesar que se porta mal? Ay, no, es que está pasando por la adolescencia y pobrecito, no, otro día mejor le castigo y no le dice nada, ¿no? Entonces, este padre permisivo consiente demasiado al hijo, premia demasiado al hijo, lo engríe demasiado al hijo y eso no es bueno. Recordemos que es muy importante que nos engrían un poco, ¿ya? Y también que nos llamen la atención un poco, cuando hay motivo, ¿no? Es que eso es parte de nuestra formación. ¿Qué pasa si nos engríen demasiado y no nos llaman la atención cuando nos portamos mal? ¿Qué pasa cuando nos engríen demasiado y no nos llama la atención cuando somos groseros o malcriados? Vamos a crecer así. Y cuando lleguemos a ser adultos, vamos a pensar en hacer nuestra santa gana, nuestra santa voluntad, y vamos a tener problemas porque nadie nos ha puesto un alto, ¿no? Nadie nos ha enseñado a respetar las normas. Parecido a esos jóvenes que la policía les detiene y empiezan a decir, tú no sabes con quién te has metido, que mi papá es el presidente, que mi papá es juez, que mi papá es fiscal, ahora vas a ver, te voy a botar de tu trabajo. O sea, creen que pueden hacer lo que quieren por ser hijos de papito o de mamita. O sea, lo han consentido tanto que se han puesto a faltarle el respeto incluso a la autoridad que una policía. De repente no me gusta, pues, cómo se comporta el policía, pero por ser policía yo le tengo que respetar. Si voy a estar malcriada o faltosa, me voy a ganar problemas, así sea el hijo del presidente. Entonces, imagínate, ¿verdad? No es bueno eso. Los padres tienen que saber premiar, pero sin exagerar. Los padres tienen que ser amorosos,
pero también de vez en cuando el hijo se porta mal, o sea, no es tampoco sin motivo, cuando el hijo se porta mal, tiene que llamarle la atención, ¿cierto? Tiene que ponerse serio, ¿no? Cuando el hijo se porta mal, tiene que hacerle tomar conciencia, te estás portando mal, así que es bueno para el mismo hijo. Y si tiene que castigarle, también tiene que castigarle. Ojo que castigo no es golpe, ojo que castigo no es maltrato. Uy, te has portado mal, ya decomisado tu celular 1 hora. Te has portado mal, ya un día sin internet, domingo, por ejemplo, ¿no? Entonces, prohibido salir a esa fiesta que tanto querías, ¿verdad? Depende también de la falta, ¿no? Si la falta es grave, el castigo será mayor. Si la falta es leve, el castigo tiene que ser menor, ¿verdad? Entonces, es bueno para la formación, para la disciplina. Lamentablemente, los padres permisivos no hacen eso. Se porta mal, ya le voy a comprar su laptop. Se porta mal, uy, le voy a comprar su celular. Ni siquiera es su cumpleaños y ahora le voy a comprar su otro celular. Tiene 5 añitos, ya le compró varios celulares. Entonces, imagínate qué va a pasar con ese exagerado engreimiento. Así es. O le compra videojuegos, ¿cierto? ¿No? Sí, así es, Raúl. Listo. A ver, continuemos entonces, ¿ya? ¿Qué es la socialización, chicos? Hemos dicho que la socialización consiste en poder interactuar con los demás. Cuando interactuamos, conversamos, opinamos, conversamos de forma virtual, de forma presencial, por teléfono, entonces estamos socializando. La pregunta 4. ¿Por qué la socialización es importante? Cuanto más socializamos, más seres humanos somos. O sea, la socialización tiene que ver en la humanización del hombre. Gracias a la socialización tienes conciencia, gracias a la socialización formas tus valores, gracias a la socialización desarrollas tu personalidad y muchos aspectos más. Entonces permiten la formación de la conciencia, personalidad y sentimientos. ¿Qué pasaría si no llegaríamos a socializar? ¿Qué ocurriría si no llegaríamos a socializar? Si desde que nacemos no interactuamos con los demás, vamos a comportarnos como si fuéramos animalitos. Yo el año pasado he mencionado, por ejemplo, a mis alumnos el caso de las niñas Amala y Kamala, las niñas lobo, las niñas que se han perdido en la India y han sido encontradas por lobos. Y los lobos, lejos de comerlas a las niñas, las han criado como si fueran sus hijos, sus crías. Es más, en tu libro, en la domiciliaria número 2, ahí te está contando el caso de estas niñas, Amala y Kamala. Ahí está la fecha, dónde, qué pasó con las niñas, una pequeña historia. En la domiciliaria hay una pequeña historia de lo que te estoy mencionando, las niñas lobo, así se le conoce, Amala y Kamala. Estas niñas fueron criadas por los lobos, no se sabe por cuánto tiempo, pero luego cuando las encontraron a las niñas en estado completamente salvaje. O sea, si no socializamos, nos vamos a comportar como salvajes, como animales. Ni siquiera vamos a poder caminar de 2 pies. La posición bípeda también tiene que ver con que yo observo que los humanos, desde bebitos, ¿no? Observamos que los humanos caminan en 2 pies, entonces aprendes a caminar en 2 pies. Hablar también es parte de la socialización. Estas niñas, por ejemplo, caminaban de 4 patas. Estas niñas, por ejemplo, no tenían lenguaje, aullaban igual que los lobos. Estas niñas desgarraban la carne cruda que le traían los animales. Su cabellera era completamente largo, estaban sucias, sus uñas también grandes, o sea, tenían una conducta completamente salvaje y un aspecto también completamente salvaje. Claro, justamente cuando nosotros crecemos con animales, nos comportamos como los animales. Pero cuando nosotros crecemos con personas, porque mira, cuando socializamos, ¿con quién socializamos? Con personas, ¿sí o no? Los animales no socializan. Profesora, pero mi perrito sí socializa con mi otro perro. Son amigos, son patas. No, ¿no? Los perritos, profesora, mis gatos en el techo socializan. De ahí se ponen a conversar, a discutir, a pelear. No. En el caso de los animales, por instinto, se agrupan por instinto. ¿Sí? Nosotros sí socializamos. O sea, socializamos significa que interactuamos con otros seres humanos. Entonces, si yo interactúo con otros seres humanos, voy a aprender muchas cosas. Pero si yo interactúo con animales, o sea, no socializo,
e interactúo con animales, o vivo aislada, voy a tener una conducta parecida a de los animales. Así es, Zair. Muy bien, Raúl. Entonces ya sabes, si no socializamos, vamos a tener conductas parecidas al de los animales, como el caso de las niñas Amala y Kamala, que tenían conductas similares a los animales, conductas salvajes, a pesar que luego fueron adoptados por padres, por personas humanas, fue muy difícil que ellas se acostumbren al contexto de las otras personas. Muy difícil, ¿no? Que modifiquen su comportamiento, el cambio de su comportamiento ha tomado varios años. 6. Menciona dos características del grupo. Bueno, el grupo está compuesto por dos o más personas, tienen objetivos comunes y al mando del grupo está el líder. 7. Mencione dos ejemplos de grupos formales. El grupo formal es un grupo que está bien constituido. Por ejemplo, una empresa, un colegio está bien constituido, difícilmente se va a desintegrar. En cambio, el grupo informal es un grupo que no está bien constituido. Por ejemplo, si yo me encuentro de manera casual con un amigo y me pongo a conversar, ya formo parte de un grupo, porque a partir de dos formamos parte de un grupo. Pero es un encuentro casual, termino de conversar y cada uno se va a su casa. Entonces, fácilmente se desintegra. Este grupo fácilmente se desintegra. Personas esperando en el paradero, esperando su carro. También llega el carro y todos se van. Fácilmente se desintegra porque no está bien constituido. Es un grupo informal. Parecido a los vendedores informales. Están en la calle, en otra calle, en otra esquina, los persiguen, los botan, entonces, no está bien constituido, no saben exactamente lo que quieren, ¿verdad? No tienen un representante, incluso que puedan conversar con el alcalde para que ellos se puedan formalizar y puedan trabajar, porque todos tenemos derecho a trabajo. Pero como es un grupo informal, fácilmente pues los van a desalojar. En cambio, un grupo formalmente constituido les reconocen sus derechos, le buscan un espacio, en este caso correctamente, están identificados, tienen el permiso correspondiente. Entonces, el grupo formal está bien constituido, difícilmente se va a desintegrar. El grupo informal no está bien constituido, de ahí que fácilmente se puede desintegrar. 9. ¿Cómo se le llama a aquella persona capaz de conducir al grupo? Acabamos de mencionarlo, ¿no? Las personas que conducen al grupo, que dirigen al grupo, que aconsejan o en este caso orientan al grupo, va a ser el líder. Muy bien, Reyes, el líder. Agüero, Yadira también me dice el líder. Por supuesto, el líder organiza o conduce al grupo. Y llegamos a la última preguntita. El militar, ¿qué tipo de líder crees que sea el militar? El militar será un líder democrático, o sea, conversa con todos los soldados. El militar será un líder permisivo, no le importa lo que hagan los soldados. O el militar será un líder autoritario, o sea, estricto, muy estricto, solamente llama la atención, grita y recontragrita. Así, ¿no? Autoritario, ¿verdad? Así es Agüero. Autoritario me dice Larico, Carrión también me dice autoritario. Zair es un líder autoritario, el caso del militar, ¿verdad? Por supuesto, chicos. Entonces, su formación, casi todos los militares son así, ¿no? Policías y militares son bien estrictos, muy estrictos. Así los han formado en su institución. Así es John, así es Castro. La respuesta a la pregunta número 10 sería líder autoritario. Listo, chicos. Ahora sí, antes que puedan dar su temático, no se olviden que tienen que salir del intranet y volver a entrar, o si no, actualizar la página del intranet. ¿Ya? Listo. Concéntrense entonces para que puedan dar su temático. Sí, ya pueden dar su temático. Desarrolla su Doctora, temático. profesora, Dime.
Acabo de entrar, he cerrado la página y he vuelto a entrar al intranet y entro y me sale que ya me he dado, pero yo recién voy a entrar. Me sale nota